Buenas tardes, hermanos y hermanas, que se le bendiga. Busquen en sus Biblias Romanos capítulo 11. Sí, estamos volviendo a Romanos después de un buen rato. Vamos a comenzar el capítulo 11 hoy día. Y con el capítulo 11 ya se termina lo que se podría decir las partes más teológicas de Romanos, y del capítulo 12 en adelante son más práctica, son más aplicaciones de las verdades teológicas de los primeros 11 capítulos a diferentes aspectos de la vida. Entonces vamos a ir terminando no hoy día, porque vamos a necesitar como 8 meses para terminar. No. Quizás algunas semanas como yo ando, quizás 8 meses. Vamos a necesitar algunas semanas para terminar Romanos 11, para hacer Romanos 11, y así entonces entrar en el 12, y entonces áreas más prácticas en la vida cristiana. Romanos capítulo 11, del versículo 1 a 6, pero mientras ustedes estén de pie, simplemente vamos a leer el versículo 1, ¿ok? Todos en voz alta, versículo 1, Romanos 11, 1. Todos juntos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Vamos a volver entonces a nuestra serie del libro de Romanos, que hemos dicho que es, por decir, la joya, el tesoro teológico del Nuevo Testamento. Y como hemos dicho, Romanos nos presenta tantas profundidades teológicas en cuanto a lo que es el Evangelio. Y como dijimos el día miércoles, cuando el hermano Chano enseñó sobre la salvación, Romanos es como un diamante con muchas facetas, y miramos a través de lo que el Señor escribió en Romanos diferentes aspectos de lo que es la salvación. Y como hemos visto vez tras vez, el Evangelio es un Evangelio, buenas noticias de gracia, donde ya nosotros no podemos apoyarnos sobre nuestros propios esfuerzos, sobre nuestras obras, sobre nuestra buena conducta, porque todos nosotros somos pecadores. Ya no podemos apoyarnos en nosotros mismos para que seamos aceptados por Dios. Amén. No es por las obras que el hombre es justificado. Al contrario, nosotros tenemos que apoyarnos no en nuestra justicia, no en nuestras obras, sino en la justicia y la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es el Evangelio de gracia. Y ese Evangelio y esa justificación, ese perdón, y todos los regalos y todos los dones que acompañan lo que es la salvación, solamente es otorgado a aquel que cree en Jesucristo. Amén. Somos aceptados por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces, el capítulo 9 al 11, que es como se podría decir, una unidad en el libro de Romanos, una unidad. ¿De qué se trata capítulo 9 al 11? ¿Alguien recuerda? ¿De qué se trata? De manera general, con una palabra. ¿De qué se trata o de quién se trata? Capítulo 9 al 11 en el libro de Romanos. ¿Alguien recuerda? Israel. Exactamente. Tenemos un teólogo aquí entonces. Israel. Amén, Alex. Israel. Y entonces la carga de Pablo del capítulo 9 al 11 era: ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasará con Israel? Capítulo 9 nos enseña lo que pasó con Israel.
Capítulo 10 enseña lo que está pasando con Israel. Y capítulo 11 va a tratar de lo que ha de pasar con Israel. Pablo estaba con una carga grande porque muchos de los judíos no habían creído en Cristo. Y por entonces no eran salvos. Y ellos todavía trabajaban, obraban, persistían en justificarse a través de su obediencia a la ley. Y entonces el apóstol Pablo, porque es los sentimientos de Pablo que vemos aquí, el apóstol Pablo estaba entristecido y deseaba profundamente que sus hermanos en la carne fueran salvos. Busca Romanos 9 del 1 al 3. Es para refrescar la mente. Si usted tiene su timbre en su teléfono prendido, por favor, apáguelo para que no sea de interrupción a otros, ¿ok? Romanos 9 del 1 al 3. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, él quisiera ser maldito por Dios, maldecido por Dios, separado de Cristo, o sea, condenado al infierno, por amor a mis hermanos, sus hermanos en la carne, los que son mis parientes según la carne. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo tenía un gran dolor en su corazón. Busque Romanos 10 del 1 al 2. Él dice, hermanos, ciertamente el anhelo, el deseo profundo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a buena doctrina, no conforme a la palabra del Señor. Aquí vemos el corazón de Pablo para con su pueblo en la carne, Israel. En el capítulo 9 miramos lo que había pasado con Israel. Recuerda, él estaba levantando este interrogante, esta inquietud en el 9 al 11, porque muchos de Israel no habían creído. Y entonces, en el capítulo 9, aprendemos de lo que había pasado con Israel. ¿Por qué Israel no estaba creyendo? Y capítulo 9 nos enseña que la razón es que el Israel físico, según la carne, no es el verdadero Israel. Que el Señor al final no obra a través de sangre o de obras, sino la salvación, la justificación, el perdón es dado a quien cree en Cristo. Busca Romanos 9, 30 al 31. Para que eso nos da el resumen. Romanos 9, 30 al 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Eso fue el problema de Israel. Israel fue detrás de la justicia. Israel buscó ser aceptado por Dios en base de sus obras. Y por las obras el hombre jamás será justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3 lo dice. 3:25 por ahí. Entonces, en el capítulo 9, el Israel físico no era el verdadero Israel. El verdadero Israel era aquellos que creyeron en Jesús, que por la fe fueron justificados. Capítulo 10. En el capítulo 10 aprendimos lo que estaba pasando con Israel y lo que podía pasar con Israel en el tiempo de Pablo, el presente. En ese entonces, que ellos podían ser salvos si creyeran en Cristo.
Romanos 10, 8 al 10. Búsquelo. Romanos 10, 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Israel, el versículo 1 y 2, vemos que era el anhelo, la oración a Dios de parte de Pablo, que ellos fueran salvos. Y ellos podían ser salvos si simplemente ellos confesaran con la boca y creyeran en el Señor. Y si ellos invocaran al nombre del Señor para ser salvos. O sea, no había nada que impedía a Israel físico para que ellos fueran salvos. Simplemente tenían que creer en Cristo. Pero entonces, ¿cuál era en ese tiempo el problema de Israel? Israel físico. Su obstinación, ¿se dice así? Su terquedad, su coco duro. Romanos 10, 20 al 21. Al final de Romanos 10, Pablo está explicando que era ya profetizado desde el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel era duro de cerviz y que no querían creer. Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me buscaban, esos son los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Simplemente no querían. Era un pueblo rebelde. No sé si dieron cuenta de la lectura de esta noche en el libro de Malaquías. Palabras asustantes. Da advertencia para nosotros como creyentes. Israel era un pueblo. Y dice, él tenía sus brazos extendidos, sus manos extendidos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Israel simplemente decía que no quiero. Prefiero mi religión. Prefiero apoyarme en mis obras. Prefiero apoyarme en mi conocimiento. Prefiero apoyarme en que soy hijo de Abraham y de Isaac y de Jacob según la carne. Prefiero apoyarme en mi circuncisión. Eso todo aprendimos en Romanos capítulo 2. Prefiero apoyarme en esas cosas y yo no necesito de Cristo. Es lo que el pueblo de Israel decía. No quiero Cristo. Entonces, el capítulo 11 ahora nos enseña lo que ha de pasar entonces con Israel. Entonces, esto es lo que está en la mente, el corazón, la carga que tenía Pablo al comenzar al capítulo 11. Y mira lo que él dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, simplemente no se puede hacer nada con esa gente, hay que botarlos, porque son basura. ¿Ha Dios desechado a su pueblo? Eso es la pregunta que él hace. ¿Cuántos de nosotros hemos querido, cuando ya hemos tratado de trabajar con alguien, hemos tratado de que alguien entienda lo que nosotros estamos tratando de decirle? Que hemos querido que esa persona entienda el mal camino en que va y nos damos cuenta que no quieren escuchar, no quieren oír. No quieren hacer caso y decimos, bueno, no hay remedio con este tipo. Amén. Y uno como que lo quiere tomar y lo echar en la basura. Y ya, me harté, me cansé. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido con eso? Yo siento, con vergüenza lo digo, me siento así acerca de uno de mis parientes en este momento. Mis parientes según la carne. Me siento así. Que esta persona, decimos, no hay esperanza. Y entonces, ya,
ustedes pongan la palabra que quieran. Porque estamos como desesperados. No vemos ninguna salida, no vemos ninguna esperanza, no vemos como ninguna opción. Y entonces ya mandarlo a donde quiere ir y que uno vive su vida y que me deja solo. ¿Alguien ha sentido así acerca de alguien anteriormente? Claro que sí, todos nosotros. Y sería entendible que Pablo se sentiría así después de todas las persecuciones. Lo que estamos leyendo en el libro de Hechos, Eliezer. Realmente no eran los gentiles que perseguían a Pablo. Sí, ellos burlaban. Sí, ellos no entendían. Sí, ellos ridicularizaban a Pablo, decir que este tipo es un loco. Pero que yo pueda recordar bien, en este momento, no levantaban armas los gentiles contra Pablo cuando predicaba. ¿Quiénes eran? Los judíos. Si hay alguien que podría decir a los judíos, no hay remedio, no hay esperanza, esa gente basura, era Pablo frente a los judíos. Y mira lo que él dice. Versículo 1. Digo, pues, como conclusión de todo lo que hemos aprendido, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No way. José. De ninguna manera. ¿Ha Dios desechado, ya Dios se ha cansado y votado Israel, Israel físico? La respuesta es de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué significa la palabra desechar? Es la palabra apoteo, de donde viene la palabra como apostasía. Significa rechazar, empujar. Entonces, Dios ha rechazado, ha empujado, ha rechazado Israel físico. La respuesta es no. Dios no los ha rechazado. Él tiene un plan para Israel físico que está sucediendo hoy día y que ha de suceder y continuar y ser consumado el día de mañana. Y el capítulo 11 nos detalla cuál es ese plan que el Señor tiene para con Israel físico. Y en otros libros como Daniel y Apocalipsis podemos aprender más detalles de la historia de Israel en el futuro. Pero para los propósitos de hoy día, quisiera que simplemente miráramos los primeros 6 versículos de Romanos 11. Y vamos a mirar, hermano Nathanael, ¿cuántas maneras? No, hoy es el día de 2. 2 maneras o 2 razones por las cuales nosotros podemos creer que todavía Dios no ha desechado de Israel, la nación de Israel. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por su bondad, Señor. Gracias, Señor, que usted no pierda esperanza para con el pecador. Y que sus brazos están abiertos, sus manos están abiertos todos los días. Y Padre, pedimos, Señor, que su santa palabra nos hable en este momento. Y Señor, que nosotros, Padre, podamos ser iluminados, corregidos, edificados, amonestados a través de la exposición de su palabra. Señor, deme dominio sobre el idioma en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Romanos 11 del 1 al 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura?
cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que el Señor bendiga su palabra. Primera razón por la cual Dios todavía no había desechado y simplemente Dios no había desechado del pueblo de Israel, de la nación de Israel. La primera razón por la cual simplemente habían creyentes judíos. Amén. Habían creyentes judíos. Por eso, en el versículo 1, el Señor a través de Pablo usa a Pablo como ejemplo de eso. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque ahí se conecta con la idea, la razón. Porque también yo soy israelita, dice él, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, la primera razón simplemente habían judíos que se habían convertido, entonces hay esperanza. Dios no ha terminado su obra con su pueblo físico según la carne. Y él contesta esta pregunta con un no categórico. Y su vida es la primera evidencia. Piénsalo, hermanos. Si hay alguien, por ejemplo, Ananías, cuando Pablo se convirtió, Ananías no quería ir donde él. Tenía miedo. Cuando el Señor le dijo, vete y vaya a ver Saulo de Tarso y bautícelo y todo eso. ¿Cuál fue la respuesta de Ananías? Ese que perseguía la iglesia, que mataba a la gente, que arrancaba mujeres de su casa, niños de su casa y los encarcelaba. Ese, como dice doña Irma, ¿cómo va a ser? Cuando él fue convertido y fue a Jerusalén para conocer los hermanos, los discípulos, los apóstoles, ellos no querían recibirlo. Y aprendimos en Hechos que fue Bernabé que le extendió la mano y que le hizo bienvenido y que él estuvo con ellos. O sea, si había alguien que era un caso perdido, que no había esperanza, que jamás hubiéramos pensado que ese se podría convertir, ¿quién era? Saulo. Amén. Y él era evidencia de que Dios no había desechado Israel. Porque los judíos, aunque muchos rechazaban a Cristo, varios se convertían de todos modos. No creo que, y Eliseo, corrígeme si estoy equivocado, pero hasta el momento en lo que hemos estudiado, cada vez que Pablo predicaba donde había judíos, algunos judíos se convertían. Habían algunos que sí se convertían. Nunca salió en cero cuando testificaba en algún lugar. ¿Está de acuerdo conmigo? Habían judíos que se convertían. Entonces, no, Dios no había desechado a su pueblo de Israel. Había gente que todavía se estaban convirtiendo. Y entonces, Pablo hace resaltar su linaje aquí en este versículo 1. Él dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, de la parte más amplia, Abraham, hasta el tribu específico al cual él pertenecía,
Benjamín. Hermanos y hermanas, la verdad es que han habido y siempre habrá creyentes judíos. Todavía los primeros creyentes, los apóstoles y los discípulos, todos eran judíos. La primera iglesia, ¿dónde era? En Jerusalén, compuesta por creyentes judíos. A través de la historia han habido creyentes judíos prominentes. Y hoy día hay muchos judíos que creen en Cristo como Mesías. Bueno, el pastor siempre menciona Baruch Coleman. Es un judío que se convirtió a Cristo. Y en Israel hay iglesias, y ellos tienen lo que ellos dicen también, sinagogas, compuestas de judíos que creen en el Mesías, en Jesucristo. Entonces, esto debería alentarnos, mis hermanos, en dos sentidos. Número uno, no deberíamos tener miedo de testificar a un judío. Amén. No deberíamos tener miedo de testificar a una persona judía. Al contrario, somos mandados a predicar primero al judío y después al creyente, en un sentido. Amén. Dice que el poder de la salvación, Romanos 1:16, es para el judío primeramente y después al griego, al gentil. Entonces, no deberíamos entonces presumir que no van a querer escuchar. Allá en la iglesia en Hudson View, bueno, ustedes recuerdan, no sé si conocieron Mónica Stepa. Es una argentina. Ella es judía, no sé si sabían. Es una señora que ella trabaja para el ONU, por lo menos en ese tiempo trabajaba en el ONU. Y ella, una señora de Argentina judía. Y ella tiene como quizás 25, 30 años en el Evangelio ya. Perdió toda su familia, rechazada por toda su familia en Argentina porque son judíos practicantes. Pero a alguien le testificó de Cristo y ella fue convencida de que Cristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y es creyente en Jesucristo. Habla español perfectamente, ella es hispana, es de Argentina. Y ella perdió sus hermanos, perdió sus padres, perdió todo su mundo allá en Argentina porque la rechazaron, porque ella había creído en Cristo. Hay muchos judíos que se conviertan. Allá en el colegio hay una maestra donde mis hijos estudian. Ella es una creyente judía. Conocí otra allá también en el colegio, una de las madres. Ella también es una judía convertida. Hermanos, sucede. No son unicorns. Un animal de fantasía que realmente no existe. No existen. Los judíos pueden convertirse. Y nos toca a nosotros testificarles. Y muchas veces el cristiano es una reprensión para el judío. Y eso habla en Romanos 11, un poco más después. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos más de su fe que ellos saben. Muchos de los judíos en nuestra ciudad y en nuestro país no saben nada del judaísmo. Eso me ha pasado allá en el trabajo. ¿Cómo se llama ese? Ese feriado donde ellos disfrazan, que tiene que ver con el libro de Esther. ¿Alguien recuerda el nombre? Purim, gracias hermana, Purim. Era el tiempo de Purim. Y entonces yo estaba almorzando con dos personas judías y ellos hablaban de lo que iban a hacer acerca del Purim. Disfrazar a los niños y todo eso. Y uno dijo, realmente no sé de dónde vino el Purim. Y ahí yo me metí, bueno, yo le puedo decir lo que es el Purim. Y le expliqué del libro de Esther y todo eso. Y ellos como, ¿y cómo sabes todo eso? Porque yo soy cristiano. O sea, yo sé más de la fe de ellos que ellos saben. Y es una reprensión muchas veces. Muchos no saben del Antiguo Testamento, nada. Y nosotros somos una reprensión para ellos, para desafiarlos para que creen. Amén. Entonces,
en un sentido debemos de alentarnos, porque nosotros, porque hay judíos que todavía se conviertan, pero también nos debería alentar que hay esperanza, mis hermanos, para esas personas que nosotros creemos que ya son perdidos y que no hay remedio y ya no se puede hacer nada y ya nos cansamos. No debemos de cansarnos, porque si Dios no se ha cansado, ¿quiénes somos nosotros de cansarnos? Amén. Y todos nosotros aquí tenemos esa persona o personas en nuestra vida que le hemos testificado, hemos orado por él o por ella y hemos rogado al Señor por esa persona y no hemos visto nada. ¿Sí? Al contrario, la persona se pone peor. Y nosotros como que, ¿y qué vamos a hacer ya? Nos cansamos, nos convertimos en Pablo y tomamos las sandalias y sacamos el polvo ahí y ya. Ahora me voy a los gentiles. No, hermanos, hay que seguir. Hay que seguir, porque si Dios no los ha desechado, si Dios no ha desechado a Israel, que es para nosotros un caso perdido, los casos que nosotros creemos que son perdidos, no son perdidos. Amén. No debemos de perder esperanza. Esto debe de alentarnos. Y cada persona aquí tiene esa persona y esas personas. ¿Cuándo dice amén? Amén. Segunda razón. El Señor, entonces primera razón por la cual decimos que Dios no ha desechado a Israel es porque habían creyentes judíos. Evidencia que Dios no los había desechado. Y segunda razón, a través de la historia de Israel, el Señor siempre preservaba, guardaba un remanente de creyentes fieles dentro del pueblo de Israel. Miremos Romanos 11, del 2 al 4. Romanos 11, del 2 al 4. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado? Él estaba quejando. No soy buen actor. Y solo yo he quedado, y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué dijo el Señor entonces? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Él comienza en el versículo 2 al decir que el Señor no había rechazado su pueblo, el pueblo que antes conoció, que Él los conoció como eran desde antes. Y Él los eligió para ser su pueblo, aunque Él sabía cuán rebelde eran ellos. Y que Él entonces reservaría, guardaría un remanente para Él. Y Él cita aquí un pasaje familiar para nosotros del Antiguo Testamento. Busque 1 de Reyes capítulo 19. 1 de Reyes capítulo 19. Y Él cita este pasaje para dar evidencia histórica y profética para alentar a nosotros en este día. En este pasaje, Elías había tenido una victoria grande espiritual en el cual las profetas de Baal fueron destruidos. Y Jezabel, la reina de Israel, estaba enfurecida y ella había amenazado a su vida. Y entonces él dijo: patitas para que tengo, ¡shum!, corriendo. Y entonces él corría
para guardar su vida, para salvar su vida. Y al hablar con el Señor, él hace dos acusaciones repetidas contra Israel y hace gran lamento. Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuál es la respuesta del Señor frente a estas dos quejas? Primero, Él hace que Elías unge a un nuevo rey de Siria, Azazel, rey de Israel, Jehú, y un nuevo profeta, Eliseo. Y él dice en el versículo 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Volvemos a Romanos 11, del 2 al 4. Entonces, el Señor dice eso en el versículo 18 de 1 de Reyes 19 para alentar a Elías: no estás solo. Yo he reservado, voy a reservar 7,000 que no doblarán ante Baal, 7,000 que han de ser fiel. Dice Romanos 11, 2 al 4, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme? Él parafrasea el texto que habíamos leído. Versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El Señor dijo que había de guardar un remanente de 7,000 que habían de ser fieles y que no iban a caer en idolatría y en incredulidad. ¿Y cómo es que el Señor reservó esos 7,000? No lo puedo decir con seguridad, pero me imagino que Él los protegió, los cuidó, los puso, los rodeó de protección, los fortaleció en el espíritu para que ellos pudieran resistir la presión, la tentación, la persecución que iba a suceder, y para que ellos no se rindieran y cayeran delante de las imágenes de Baal, y que ellos resistieran la presión de hacer lo que todo lo demás está haciendo. El Señor los reservó, cuidándolos, protegiéndolos y fortaleciéndolos. Un remanente de 7,000. Elías creía que estaba solo, y el Señor dijo: no, tú no eres el único en el mundo. He guardado, he reservado 7,000. Y aquí vemos entonces en el versículo 5, el Señor a través de Pablo lo aplica al momento presente frente al asunto de Israel y la salvación. Versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente que creía en Jesucristo. Un remanente que no confiaba en sus obras, sino que creían en la gracia a través de la obra redentora de Jesucristo. De la misma forma que en el pasado el Señor había reservado un remanente y preservado un remanente, había un remanente en el día de Pablo, y mis hermanos, hay un remanente hoy en día de creyentes judíos, escogidos por gracia, salvos por gracia, que creen en el Mesías.
busque en el internet, aprender un poco acerca de creyentes judíos. Hay muchos. En Israel hay muchos. Son perseguidos, son maltratados, pero están allá y se están convirtiendo. Se están convirtiendo allá. Y eso debería animar a nosotros, porque significa que Dios no ha desechado a Israel. Él ha reservado su remanente. Siempre habrá un remanente. Si el Señor obró de esa forma ayer, el Señor está obrando de la misma forma hoy día. El Señor ha llamado y ha habido creyentes judíos, personas judías que han arrepentido y creído en Cristo. Y el Señor los está guardando, los está protegiendo, los está fortaleciendo, los está invigorando para que ellos puedan perseverar en el ambiente en que están, porque grande es la persecución contra ellos. Entonces el Señor no ha desechado a Israel. Y el Señor ha obrado a través del Evangelio, llamando a gentiles y a judíos a sí mismo. Y Él ha elegido su pueblo a través de gracia, la gracia del Evangelio, la gracia de Jesucristo, la gracia de la palabra predicada y de la obra del Espíritu Santo. Y dice versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es por obra. El versículo 6 nos da otra explicación de lo que significa elección por gracia. Simplemente nosotros no somos elegidos por la obra, sino por la fe en Jesucristo. Hermanos, este concepto de remanente debería alentarnos a nosotros en nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros estamos en círculos diferentes de la vida. Yo tengo, la palabra pena no es una buena palabra. Tengo compasión por los creyentes que trabajan en la escuela pública. Es una verdadera Babilonia. Ayer estaba en la casa de mi cuñada y de mi hermano, una reunión de la familia para celebrar algo. Mis padres estaban, uno de mis hermanos, el que no es José, es otro que ustedes no conocen. Y él estaba junto con su esposa. Ellos no son creyentes, pero ellos tienen conceptos conservadores. Robert y Josie. Y entonces mi cuñada me estaba comentando de que su hijo fue al médico para el chequeo. Tiene 13 años. Y el médico entonces hizo que ella saliera de la sala y le preguntó 3 preguntas. ¿Has tenido relaciones sexuales? Un niño que apenas había cumplido 13 años. ¿Has tenido relaciones sexuales? Número 2, ¿cómo te identificas? ¿Con qué género? Número 3, ¿hacia quién o qué es atraído sexualmente? Le preguntó. ¿Cuál es tu orientación sexual? Un muchacho de 12 años que ni tiene bigote, no tiene nada. Y entonces cuando ellos salieron, mi cuñada le preguntó, ¿y qué le preguntó? El muchacho tenía tanta vergüenza, no sabía qué decir, que tuvo que escribirlo, porque no podía decir las palabras, porque quedó con tanta vergüenza. Ella me comentó, porque como mis hijos van a una escuela cristiana, yo estoy muy desconectado con lo que pasa en las escuelas públicas. Y ella dijo, en la clase de su hijo, no, de su niña, que tiene como 10 años. Hay un niño que se identifica como niña. Dijo que un muchacho le había dicho a mi sobrina que ella es trans, le dijo. ¿Por qué? Porque a él le gusta deportes. Le dijo, no, entonces tú eres trans, le dijo. No, es una niña que le gusta deporte. Y entonces las cosas que están inyectando en las escuelas públicas, me da mucha pena, bueno, sí la palabra pena, tengo mucha compasión
por los maestros en la escuela, la gente que trabaja en la escuela pública que es cristiana. Ustedes dos tengan mi compasión, porque no es fácil. La escuela es el centro de la batalla de la cultura. Y entonces, si hay Baales, allá es donde hay Baales. ¿Cuánto dicen amén? Y está por toda parte, amén. ¿No es cierto? En las escuelas. Yo quedé asombrado, hermana Betty. Wow, con lo que ella me dijo. Y esto no es la ciudad de Nueva York. Esto es un pueblo, por decir, de media clase, alta clase, aquí, norte de Yonkers, en Somers, como 40 minutos de aquí, de suburbio, pleno campo y suburbio. No estoy hablando del Bronx, o de Brooklyn, o de Manhattan. Somers. Y me asombró. En el trabajo, muchos de nosotros que estamos trabajando en diferentes lugares, es difícil ser creyente. El hermano Chano siempre da testimonio que uno de los peores lugares donde un creyente puede trabajar es en una cocina. Abusan con la gente, burlan de los cristianos porque todo el mundo quiere ir a tomar, presionan a la gente. A Chano le han llamado pastorcito, sacerdote, cura, todo, ¿cierto? De todo. En las corporaciones donde yo trabajo, hay mucha presión. La gente pone en sus emails, cuando usted escribe un email, ahí está su nombre y su título. Ahora ponen sus pronomios entre paréntesis. Yo no hago eso. No voy a afirmar una paradigma y no voy a participar en una paradigma que para mí no es real. Entonces no voy a afirmar eso. Entonces yo no tengo pronomios porque simplemente mire la barba, aquí están los pronomios, mire la barba. Aunque algunas mujeres portuguesas, bueno. Yo tenía una tía con candado. No, en serio, no estoy jugando. Por eso salí así. Hay mucha presión. ¿Y sabe qué? Uno se siente solo. Y uno se dice a sí mismo, ay Señor, han entonces derribado sus altares, han matado a sus profetas y yo soy el único que queda. ¿No nos hemos sentido así de vez en cuando? Y andamos, ay de mí, ay de mí. Y el Señor dice, he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Y sabe qué? Aparecen creyentes en esos medios. Voy a dar una pequeña ilustración. Hace como un año, tuve que participar. Nosotros tuvimos una reunión de líderes, porque soy considerado como parte del liderazgo del departamento jurídico de nuestra compañía. Y entonces yo participé en un panel. Se dice un panel, como varias personas hablando, y era acerca del bienestar de las personas, porque con todo el asunto de COVID había mucha preocupación con el bienestar de los trabajadores. Ajá. Y entonces cuando yo comencé a hablar, hablé acerca de los diferentes papeles que yo tengo en mi vida. Y yo dije, y entonces yo comencé con, yo soy cristiano nacido de nuevo. Fue el primero que yo dije. Y esto fue con, yo diría como unos 500 personas mirando presente y por internet, mirando esa presentación. ¿Sabes cuánta gente me contactó que son cristianos diciendo gracias por decir esas pocas palabras? La diferencia que hizo en mi vida, simplemente decir, que ellos vieran para la gloria de Dios, alguien en liderazgo decir, yo soy cristiano nacido de nuevo. Yo dije, soy cristiano,
soy padre, soy esposo. Hablé de diferentes aspectos de mi vida, porque el bienestar hay que equilibrar todos los aspectos de la vida. Eso era mi punto. Una persona de Singapur, una persona de Miami, una persona aquí de Nueva York, una persona de Francia, incluyendo católicos, me dijo, gracias por haber dicho que eres cristiano. Porque con esas pocas palabras hiciste una diferencia para varias personas aquí. Porque se sienten solos. Se sienten solos. Pero no estamos solos. El Señor tiene su pueblo y está esparcido. Creemos que somos pocos, pero encontramos pueblo de Dios en toda parte. En lugares donde menos esperamos encontrar y hallar cristianos, hallamos cristianos para la gloria de Dios. Él tiene su remanente. Él tiene su pueblo reservado. Él tiene su pueblo donde nosotros estamos. Y el Señor los levanta y los manifiesta delante de nosotros cuando necesitamos. Entonces, maestras, no están solas. Bueno, ahí están las dos. You have each other. La hermana Wendy también. Pero hay más cristianos en las escuelas públicas, en las corporaciones, en las cocinas. Hay cristianos. Y eso debería de animarnos, mis hermanos, de alentarnos, porque no somos los únicos. Amén. Deberíamos sentirnos animados por eso. Entonces, vamos a dejarlo allí, mis hermanos. Dos razones por la cual Dios no había desechado a Israel. Número 1, habían creyentes judíos. Número 2, Él había prometido, había indicado que guarda su remanente. El Señor está obrando y nosotros, los creyentes, y en el contexto inmediato del pasaje, judíos creyentes, el Señor está guardando ese remanente para el día de mañana. Nosotros pertenecemos a algo muy especial, mis hermanos. Amén. Todos de pie. Y vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, que usted es tan grande en misericordia, que aunque a nuestro parecer debería de desechar a Israel, nacional, físico, no lo ha hecho. Y a través de la historia, Señor, usted ha mostrado que no ha desechado a Israel, porque hay judíos que se han convertido y usted ha prometido guardar un remanente escogido por gracia, Señor. Gracias, Señor, que esto nos anima, que fortalece nuestra fe. Gracias por su bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.